La mansión de los Mendoza despertaba siempre con el mismo ritual silencioso. El sol entrando por los ventanales del jardín trasero, el aroma del café recién hecho subiendo desde la cocina y el llanto suave de Mateo anunciando que ya era hora de su primer biberón de la mañana. Carmen Rodríguez llevaba meses repitiendo esa rutina con una devoción que nadie en la casa, salvo el propio niño, parecía valorar completamente. Tenía las manos curtidas por años de trabajo doméstico en distintas casas antes de llegar a la de Diego Mendoza, pero ninguna experiencia anterior se comparaba con lo que sentía al sostener a Mateo contra su pecho cada madrugada, calmándolo con una nana improvisada que ella misma había aprendido de su propia madre muchos años atrás, en un pueblo que ya casi no recordaba con claridad. Esa mañana, sin embargo, algo en el ambiente de la casa se sentía distinto. Victoria Castellanos bajó las escaleras principales vestida impecablemente, como siempre, con esa elegancia fría que Carmen había aprendido a reconocer como una máscara cuidadosamente construida. Se detuvo frente a la cocina, observando a Carmen mecer al bebé, y algo en su mirada se endureció instantáneamente. Diego, dijo esa misma tarde, sentada frente a él en el despacho privado de la mansión, con una copa de vino que apenas tocaba. Creo que es momento de pensar en el futuro de Mateo de manera más seria. Diego, todavía cargando en el rostro las marcas invisibles del duelo por la pérdida reciente de Elena, escuchaba sin la energía suficiente para cuestionar demasiado las sugerencias de su prometida. Llevaba meses dejándose guiar por ella en casi todas las decisiones, agradecido en cierto modo de no tener que enfrentar solo el peso abrumador de la vida diaria. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin levantar completamente la mirada de los papeles que fingía revisar. Mateo necesita una educación adecuada desde ahora, no solo cuidados básicos, explicó Victoria, con una calma estudiada que disfrazaba perfectamente sus verdaderas intenciones. Conozco a una institutriz excelente, con formación internacional. Carmen ha sido útil, sí, pero ya no es suficiente para lo que el niño necesita. Diego permaneció en silencio varios segundos, sintiendo una incomodidad vaga que no terminaba de identificar completamente. Pensó brevemente en Carmen, en su presencia constante durante los meses más oscuros tras la muerte de Elena, en cómo Mateo se calmaba únicamente en sus brazos durante las noches más difíciles. Pero el cansancio emocional acumulado, sumado a la confianza ciega que había desarrollado hacia Victoria, terminó pesando más que cualquier duda pasajera. Si crees que es lo mejor para él, respondió finalmente, con la voz apagada de quien ya no tiene fuerzas para discutir. La noticia llegó a Carmen esa misma tarde, comunicada fríamente por uno de los asistentes de la casa, sin que Diego se atreviera a decírselo personalmente. Le entregaron un sobre con su pago final y le pidieron que recogiera sus pertenencias antes del anochecer. Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, no por el trabajo perdido, no por el dinero que dejaría de recibir, sino por la idea insoportable de alejarse de Mateo, del niño que había visto crecer cada día, que había alimentado con sus propias manos, que se dormía únicamente escuchando el latido tranquilo de su pecho. Subió a la habitación del bebé por última vez, cargándolo suavemente entre sus brazos, mientras las lágrimas caían silenciosas sobre la manta que ella misma había tejido durante las noches de insomnio, semanas atrás, cuando Mateo apenas tenía fiebre y nadie más en la casa parecía mostrar verdadera preocupación. Voy a estar bien, mi amor, le susurró, aunque la voz se le quebraba con cada palabra. Aunque ya no esté contigo todos los días, siempre vas a estar en mi corazón. Victoria observaba desde el pasillo, oculta parcialmente entre las sombras, con una expresión de satisfacción que no se molestaba en disimular completamente.
Sabía que acababa de eliminar el primer obstáculo importante en su camino hacia el control total de la fortuna de Diego, sin imaginar siquiera que aquella mujer humilde que ahora abandonaba la mansión, con los ojos llenos de lágrimas, llevaba guardado un secreto capaz de derrumbar todo lo que ella misma había construido con tanto cuidado. Carmen bajó las escaleras principales con su pequeña maleta en una mano y el corazón destrozado en el pecho. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior, como si la casa misma intentara retenerla, recordándole todos los momentos compartidos con Mateo durante los meses anteriores. Las noches de fiebre, las primeras sonrisas, los balbuceos que ella había sido la única en escuchar y celebrar con verdadera emoción. Diego esperaba en el vestíbulo principal, con los brazos cruzados y la mirada evasiva, incapaz de sostener contacto visual directo con la mujer que había cuidado a su hijo con una entrega que ningún empleado contratado por dinero podía replicar fácilmente. Victoria permanecía a su lado, con una postura erguida que transmitía control absoluto sobre la situación. Le deseamos lo mejor en sus próximos trabajos, dijo Victoria, con una formalidad fría que pretendía cerrar rápidamente cualquier conversación incómoda. Carmen se detuvo frente a ellos, sintiendo que algo dentro de su pecho finalmente se quebraba después de meses de contención silenciosa. Llevaba semanas guardando un secreto que la atormentaba cada noche, debatiendo internamente si debía revelarlo o simplemente desaparecer discretamente de la vida de aquella familia que, técnicamente, nunca había sido completamente suya. Antes de irme, hay algo que necesito decir, comenzó, con la voz temblorosa pero decidida. Llevo meses guardando silencio, porque no sabía cómo abordarlo sin causar más dolor del que ya existe en esta casa. Diego frunció el ceño, sintiendo una inquietud repentina ante el tono inusualmente serio de Carmen. ¿De qué estás hablando?, preguntó con cautela. Carmen respiró profundamente, sintiendo que las manos le temblaban alrededor del asa de su maleta. Había encontrado, semanas atrás, mientras ordenaba documentos olvidados en un cajón de la habitación que alguna vez perteneció a Elena, una serie de cartas que nunca debió leer completamente, pero que, una vez comenzadas, resultaron imposibles de ignorar. Encontré cartas de Elena, dijo finalmente, sintiendo el peso de cada palabra al pronunciarla. Cartas que sugieren que Mateo podría no ser su hijo biológico, Diego. El silencio que siguió pareció congelar completamente el aire del vestíbulo. Victoria palideció instantáneamente, aunque intentó disimularlo rápidamente, componiendo su expresión hacia una mezcla cuidadosamente actuada de sorpresa e incredulidad. «Eso es absurdo», intervino Victoria rápidamente, con una voz que pretendía sonar indignada. «¿Cómo te atreves a inventar algo tan cruel justo cuando te están despidiendo?» Pero Diego no respondió inmediatamente a las palabras de Victoria. Su atención permanecía completamente fija en Carmen, en la sinceridad evidente que se reflejaba en sus ojos llenos de lágrimas, en la manera en que sus manos temblaban no por nerviosismo fingido, sino por el peso genuino de una verdad que llevaba demasiado tiempo guardando en silencio. «¿Qué decían exactamente esas cartas?», preguntó con la voz extrañamente calmada que solo aparece cuando alguien está al borde de un colapso emocional contenido. Carmen dudó un instante, consciente de que no había marcha atrás posible una vez pronunciadas aquellas palabras. Pero también sabía que callar definitivamente, dejando que aquella mentira continuara enterrada bajo capas de silencio cómodo, no protegería a nadie, especialmente no a Mateo, quien algún día merecería conocer la verdad completa sobre sus propios orígenes. «Mencionaban a alguien cercano a la familia», respondió, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Alguien en quien confiabas profundamente. No puedo decirte más,
porque no leí todo completamente, pero las cartas estaban firmadas con iniciales que reconocí inmediatamente. Diego sintió que el suelo bajo sus pies perdía estabilidad repentinamente. Pensó en Elena, en los últimos meses de su matrimonio, en pequeños detalles que en su momento había ignorado convenientemente. Ausencias inexplicadas, llamadas telefónicas interrumpidas abruptamente cuando él entraba a la habitación, una distancia emocional creciente que atribuyó erróneamente al estrés del embarazo. Necesito ver esas cartas, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a Victoria, quien intentaba desesperadamente encontrar alguna manera de detener aquella conversación antes de que avanzara más allá de su control. Carmen, sin decir nada más, simplemente indicó la ubicación exacta del cajón donde había encontrado los documentos antes de retirarse silenciosamente hacia la puerta principal, dejando atrás una mansión completamente paralizada por la magnitud de lo que acababa de revelarse, consciente de que su salida ya no sería tan sencilla como Victoria había planeado originalmente. Diego subió las escaleras hacia la habitación que alguna vez compartió con Elena, con un nudo creciente en la garganta, cada paso resonando con la fuerza de presentimientos que durante meses había preferido ignorar deliberadamente. El cuarto permanecía exactamente como ella lo había dejado, conservado casi como un altar silencioso al duelo que Diego todavía no había logrado procesar completamente. Encontró el cajón que Carmen había mencionado, oculto bajo una pila de ropa que nadie se había atrevido a reorganizar desde la muerte de Elena. Sus manos temblaban ligeramente al abrir el compartimento secundario, descubriendo un paquete de cartas atadas cuidadosamente con un listón azul desteñido por el tiempo, junto a fotografías que Diego nunca había visto antes. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo que el peso de la habitación entera lo aplastaba lentamente mientras desataba el listón con manos torpes. La primera carta, fechada apenas 8 meses antes de la muerte de Elena, comenzaba con palabras que Diego jamás imaginó leer dirigidas hacia otra persona que no fuera él mismo. Reconoció inmediatamente la letra cuidadosa y angular de su difunta esposa, pero las palabras escritas pertenecían a un mundo emocional completamente ajeno al que él creía haber compartido con ella durante años de matrimonio. Hablaba de un amor profundo, de encuentros secretos, de un futuro imaginado junto a alguien identificado únicamente con la inicial S. Diego sintió que la habitación giraba lentamente a su alrededor mientras continuaba leyendo carta tras carta, descubriendo fragmentos de una vida paralela que su esposa había mantenido oculta con una sofisticación que jamás hubiera imaginado posible en ella. Las fechas coincidían exactamente con periodos en los que recordaba a Elena particularmente distante, particularmente ausente emocionalmente, mientras él, absorbido completamente por las responsabilidades de su empresa, había atribuido erróneamente esos cambios al estrés natural del embarazo. La última carta del paquete, fechada apenas semanas antes del parto que le costaría la vida a Elena, contenía una frase que Diego leyó repetidamente, incapaz de procesar completamente su significado devastador. Espero que cuando todo esto termine, podamos finalmente estar juntos como siempre soñamos, ese. Este bebé cambiará todo. Diego dejó caer las cartas sobre la cama, sintiendo que el aire se le escapaba completamente de los pulmones. La inicial S resonaba en su mente con una claridad dolorosa que se negaba a aceptar completamente, aunque una parte de él, en lo más profundo, ya comenzaba a sospechar exactamente de quién se trataba. Sebastián, su mejor amigo desde la universidad,
su socio comercial más confiable durante los últimos 10 años. El hombre que había estado presente en cada momento importante de su vida, incluyendo el día de su boda con Elena, incluyendo las celebraciones posteriores al nacimiento de Mateo, sonriendo con una falsa alegría que Diego jamás había cuestionado ni por un segundo, bajó las escaleras lentamente, sosteniendo las cartas con manos que apenas lograban mantenerse firmes, encontrando a Victoria esperando nerviosamente en el vestíbulo principal, claramente intentando calcular cómo manejar la situación que comenzaba a escapar completamente de su control inicial. Diego, esto no cambia nada entre nosotros, intentó decir ella, acercándose con una expresión de preocupación cuidadosamente construida. Lo importante es el futuro, no el pasado. Pero Diego apenas la escuchaba completamente. Su mente repasaba años enteros de amistad con Sebastián, buscando señales que en su momento había ignorado deliberadamente. Miradas prolongadas entre Elena y Sebastián durante cenas familiares, comentarios aparentemente inocentes que ahora cobraban un significado completamente distinto, ausencias simultáneas que en su momento atribuyó a coincidencias normales del trabajo. Llamó inmediatamente a su asistente personal, ordenando que localizaran a Sebastián con urgencia, sin explicar completamente el motivo. Sintió, mientras esperaba la respuesta, que su mundo entero, construido cuidadosamente durante años sobre cimientos que creía sólidos, comenzaba a derrumbarse pieza por pieza, revelando debajo una estructura completamente distinta a la que siempre había imaginado. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Carmen caminaba lentamente hacia la pequeña habitación que alquilaba, sin saber todavía que la verdad que acababa de revelar apenas comenzaba a desplegar sus consecuencias más profundas, ni que su propio destino quedaría entrelazado para siempre con el desenlace de aquella historia familiar que tanto dolor estaba a punto de exponer completamente. Sebastián llegó a la mansión esa misma noche, todavía sin sospechar completamente la magnitud de lo que Diego había descubierto. Vestía con la misma elegancia casual de siempre, manteniendo la sonrisa confiada que durante años había acompañado cada encuentro entre ambos amigos. Una sonrisa que Diego, esa noche, observó con ojos completamente distintos. ¿Qué pasa, Diego? Tu asistente sonaba urgente por teléfono. Preguntó, entrando al despacho privado, donde Diego lo esperaba sentado, con las cartas extendidas cuidadosamente sobre el escritorio entre ambos. Diego no respondió inmediatamente. Simplemente deslizó las cartas hacia el centro del escritorio, observando atentamente cada cambio sutil en la expresión de Sebastián, mientras éste reconocía gradualmente la letra familiar de Elena en cada página. El color desapareció lentamente del rostro de Sebastián, su postura confiada desmoronándose progresivamente conforme comprendía completamente la situación. Diego, yo... comenzó sin encontrar palabras suficientes para justificar lo evidente. ¿Cuánto tiempo, Sebastián? Preguntó Diego finalmente, con una calma helada que resultaba más aterradora que cualquier grito. ¿Cuántos años estuviste mirándome a los ojos, sonriendo en mi boda, celebrando el nacimiento de mi hijo, mientras... No pudo terminar completamente la pregunta. Sebastián, comprendiendo que cualquier negativa resultaría inútil frente a la evidencia irrefutable extendida sobre el escritorio, bajó la mirada hacia el suelo, incapaz de sostener el contacto visual con el hombre que durante años había considerado su amigo más cercano. Empezó hace casi 3 años, admitió finalmente con la voz quebrada. Nunca quisimos que sucediera de esta manera, Diego. Elena y yo simplemente sucedió.
La confesión cayó sobre Diego como un peso físico imposible de sostener. Sintió que las piernas le fallaban momentáneamente, obligándolo a sujetarse del borde del escritorio para mantener cierta estabilidad. Toda su vida matrimonial, cada recuerdo aparentemente feliz junto a Elena, quedaba ahora contaminado por la sombra de aquella traición prolongada durante años. Mateo, dijo finalmente, formulando la pregunta que más temía pronunciar en voz alta. ¿Mateo es tuyo? El silencio de Sebastián resultó más revelador que cualquier palabra. Diego ordenó inmediatamente realizar pruebas de paternidad privadas, utilizando contactos médicos de absoluta confidencialidad, decidido a obtener respuestas definitivas antes de permitir que el dolor lo consumiera completamente sin fundamentos sólidos. Los resultados llegaron 3 días después, confirmando exactamente lo que las cartas y la confesión de Sebastián ya habían sugerido. Mateo era, biológicamente, hijo de Sebastián, no de Diego. La noticia destruyó completamente las últimas certezas que Diego conservaba sobre su propia vida. No solo había perdido a su esposa de manera trágica durante el parto, sino que descubría ahora que el niño que había amado incondicionalmente durante meses, el pequeño que había sostenido entre sus brazos noche tras noche desde su nacimiento, no compartía con él ningún vínculo de sangre. Sin embargo, en medio de aquel torbellino devastador de revelaciones, una persona permanecía constante en su preocupación genuina hacia Mateo: Carmen. Al enterarse, a través de antiguos conocidos de la mansión, de la magnitud de lo que finalmente había salido a la luz, regresó inmediatamente a ofrecer su ayuda, no por interés económico alguno, sino por una preocupación auténtica hacia el bienestar emocional del niño que había cuidado con devoción durante meses. «No me importa lo que digan las pruebas de sangre», le dijo a Diego, encontrándolo destrozado en el despacho, rodeado todavía de documentos y resultados médicos. «Ese niño necesita estabilidad ahora más que nunca, sin importar quién sea su padre biológico». Diego, observándola con una mezcla de gratitud y confusión emocional, comenzó a comprender lentamente, aunque todavía de manera incompleta, que la persona que verdaderamente había protegido a Mateo desde el primer día, sin esperar nada a cambio, salvo el bienestar genuino del niño, había sido precisamente la mujer que Victoria había logrado expulsar de la casa apenas días antes. Mientras Diego enfrentaba aquella devastadora verdad sobre su matrimonio, Victoria observaba los acontecimientos desde un segundo plano cuidadosamente calculado, con una expresión que, de haber sido observada con más atención en ese momento de caos generalizado, hubiera revelado mucho más de lo que cualquiera en la mansión todavía sospechaba sobre su verdadero papel en aquella historia de traiciones entrelazadas. Los días posteriores a la confirmación de la verdadera paternidad de Mateo transcurrieron en la mansión con una pesadez casi palpable. Diego se movía entre las habitaciones como un hombre que ha perdido completamente el rumbo, incapaz de procesar simultáneamente el duelo por Elena, la traición de Sebastián y la confusión emocional respecto a un niño al que amaba profundamente, aunque ya no compartiera con él ningún lazo de sangre. Carmen, que había regresado oficialmente a sus labores tras la insistencia silenciosa pero firme de Diego, observaba con atención cuidadosa cada movimiento dentro de la casa. No por costumbre entrometida, sino porque algo en el comportamiento de Victoria durante esos días le generaba una inquietud creciente que no terminaba de poder explicar completamente con palabras claras. La primera señal llegó durante una conversación que Carmen escuchó accidentalmente mientras llevaba a Mateo de regreso a su habitación tras el baño nocturno. Victoria hablaba por teléfono en voz baja, oculta parcialmente detrás de la puerta del jardín de invierno, pero algunas frases sueltas alcanzaron a los oídos atentos de Carmen. «No, todavía no saben todo», decía Victoria, con un tono que no encajaba en absoluto
con la preocupación genuina que mostraba frente a Diego durante el día. Cuando se enteren completamente, será demasiado tarde para que importe. Carmen se detuvo en seco, sosteniendo a Mateo contra su pecho, mientras procesaba aquellas palabras con un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿A qué se refería Victoria exactamente? ¿Qué más quedaba todavía por descubrirse en aquella historia ya suficientemente devastadora? Decidió no mencionar nada inmediatamente, consciente de que una acusación sin fundamentos sólidos podría resultar contraproducente, especialmente considerando la posición todavía precaria en la que se encontraba dentro de la casa. Pero comenzó, desde ese momento, a observar con mayor atención cada detalle del comportamiento de Victoria, cada reacción aparentemente desproporcionada o inadecuada frente a los acontecimientos que continuaban desarrollándose. Notó, por ejemplo, que Victoria nunca mostró sorpresa genuina al conocer el contenido de las cartas de Elena, a diferencia del resto de personas en la mansión que habían quedado completamente devastadas. Su reacción inicial de indignación fingida había sido demasiado rápida, demasiado calculada, como si ya conociera previamente la existencia de aquella relación secreta entre Elena y Sebastián. Diego, por su parte, absorbido completamente en su propio dolor durante los primeros días, no había prestado suficiente atención a esos detalles. Sin embargo, conforme el tiempo avanzaba y la conmoción inicial comenzaba a disiparse ligeramente, también él empezó a notar pequeñas inconsistencias en el comportamiento de su prometida que antes había pasado completamente por alto. ¿Cómo sabías exactamente dónde estaba guardado el contrato de sociedad con Sebastián?, le preguntó una tarde, mientras revisaban juntos los documentos legales de la empresa, intentando entender la magnitud completa de las implicaciones comerciales de la traición descubierta. Victoria dudó apenas una fracción de segundo antes de responder. Una vacilación mínima que Diego, ahora más atento que antes, no dejó pasar completamente inadvertida. Elena me lo mencionó alguna vez, respondió ella, con una sonrisa que pretendía resultar tranquilizadora. Hablábamos de muchas cosas durante nuestras tardes de té. Diego no insistió inmediatamente, pero la respuesta dejó flotando en el aire una pregunta incómoda. ¿Desde cuándo exactamente Victoria y Elena mantenían una relación lo suficientemente cercana como para compartir información tan específica sobre asuntos comerciales privados de la empresa? Esa misma noche, mientras Carmen acomodaba a Mateo para dormir, Diego se acercó silenciosamente a la habitación, buscando, sin saberlo completamente todavía, el mismo tipo de claridad emocional que solo encontraba en presencia de aquella mujer cuya honestidad nunca había estado en duda desde el primer día. Carmen, dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta. ¿Has notado algo extraño en Victoria últimamente? Carmen levantó la mirada, sorprendida por la pregunta directa, pero también aliviada de finalmente poder compartir las inquietudes que había guardado silenciosamente durante días. Escuché algo esta tarde, admitió finalmente con cautela. Algo que no logro entender completamente, pero que no me dio buena espina, Diego. Le relató entonces, con la mayor precisión posible, la conversación telefónica que había presenciado accidentalmente. Diego escuchó cada palabra con atención creciente, sintiendo que una sospecha que llevaba días formándose silenciosamente en su interior comenzaba finalmente a tomar una forma más concreta y preocupante. La determinación de descubrir la verdad completa sobre Victoria llevó a Diego a contratar discretamente a un investigador privado de absoluta confianza, alguien que había trabajado anteriormente para la empresa en asuntos de seguridad corporativa y que garantizaba total confidencialidad durante el proceso. No quería actuar precipitadamente, basándose únicamente en sospechas, especialmente considerando todo el dolor que ya había experimentado la familia durante las semanas anteriores.
Los resultados de la investigación llegaron una semana después, contenidos en un sobre grueso que Diego abrió con manos temblorosas durante la madrugada, incapaz de esperar hasta la mañana siguiente para conocer completamente la verdad. Lo que encontró superó ampliamente cualquier sospecha previa que hubiera podido imaginar. Victoria no era simplemente una prometida ambiciosa interesada en su fortuna, como Diego había comenzado a sospechar superficialmente. Las páginas del informe revelaban una conexión mucho más profunda y oscura. Victoria había sido, años atrás, antes de conocer a Diego, la prometida abandonada de Sebastián, descartada por él de manera humillante cuando decidió perseguir una relación más conveniente comercialmente con otra familia influyente. El documento incluía fotografías antiguas, registros de eventos sociales donde Victoria y Sebastián aparecían juntos como pareja, y declaraciones de conocidos mutuos que confirmaban la ruptura dolorosa entre ambos años atrás. Más perturbador todavía, resultaba descubrir que Victoria había mantenido durante todo ese tiempo un resentimiento profundo hacia Sebastián, alimentado constantemente por el deseo silencioso de algún día hacerle pagar por aquel abandono humillante. Cuando Sebastián comenzó su relación secreta con Elena, Victoria, a través de contactos comunes en círculos sociales elitistas, descubrió la infidelidad mucho antes que cualquier otra persona involucrada directamente. En lugar de revelar inmediatamente aquella información, decidió utilizarla estratégicamente para acercarse deliberadamente a Diego, consciente de que su posición como esposo traicionado lo convertía en un objetivo perfecto para sus planes de venganza cuidadosamente elaborados. Diego sintió que el estómago se le revolvía completamente al comprender la magnitud real de la manipulación a la que había sido sometido durante meses. Cada gesto de cariño aparente, cada palabra de consuelo durante el duelo por Elena, cada decisión sugerida sutilmente respecto a Mateo, había formado parte de un plan calculado para destruir simultáneamente a Sebastián y a Elena, utilizando a Diego únicamente como instrumento de aquella venganza personal. Al confrontarla directamente esa misma mañana, Victoria intentó inicialmente negar completamente las acusaciones, pero la evidencia presentada resultaba demasiado abrumadora para sostener cualquier negativa convincente. Finalmente, viendo que la mentira ya no tenía ningún sustento posible, su máscara cuidadosamente construida durante meses se desmoronó completamente, revelando una frialdad calculadora que dejó a Diego completamente helado. ¿Querías que sufrieran?, preguntó Diego, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Utilizaste mi dolor? ¿Utilizaste a mi hijo solo para vengarte de Sebastián? Tú no entiendes lo que se siente ser abandonada de esa manera, respondió Victoria, sin mostrar arrepentimiento genuino, sino más bien una justificación fría de sus propias acciones. Sebastián me destruyó completamente cuando me dejó por conveniencia. Elena merecía pagar también por haberse quedado con él después. Pero yo no tenía nada que ver con eso, respondió Diego, sintiendo que cada palabra pronunciada por Victoria confirmaba completamente la ausencia total de sinceridad en toda su relación. Mateo no tenía nada que ver con eso. Éramos simplemente piezas convenientes en tu plan. Victoria no respondió inmediatamente, consciente de que cualquier intento adicional de justificación resultaría completamente inútil frente a la determinación evidente en los ojos de Diego. La relación, construida completamente sobre manipulación y venganza disfrazada de amor genuino, quedaba ahora expuesta en toda su crudeza. Diego le pidió que abandonara la mansión inmediatamente, sin permitir espacio para negociaciones ni explicaciones adicionales. Mientras observaba cómo Victoria recogía apresuradamente sus pertenencias bajo la supervisión silenciosa de la seguridad de la casa, sintió una mezcla extraña de alivio y devastación renovada,
Comprendiendo que las dos personas en quienes más había confiado durante el último año, su prometida y su mejor amigo, habían formado parte, de maneras distintas pero igualmente dolorosas, de una red de mentiras construida completamente a sus espaldas. Carmen, observando discretamente la escena desde la distancia respetuosa que siempre mantenía, sintió finalmente que la verdad completa comenzaba a emerger, aunque todavía quedaban heridas profundas por sanar dentro de aquella familia destrozada por traiciones entrelazadas. La salida definitiva de Victoria de la mansión no significó el final completo de las revelaciones devastadoras que continuaban surgiendo durante aquellas semanas turbulentas. Diego, decidido a comprender completamente la magnitud real de las traiciones sufridas, ordenó una auditoría exhaustiva de las finanzas de la empresa que compartía comercialmente con Sebastián desde hacía más de una década. Los contadores externos contratados específicamente para esta investigación trabajaron durante días completos revisando registros, transacciones y movimientos financieros que durante años habían pasado completamente inadvertidos bajo la confianza ciega que Diego había depositado siempre en su socio y amigo. Lo que descubrieron resultó tan devastador como las revelaciones anteriores sobre la infidelidad con Elena. Sebastián había estado desviando fondos de la empresa de manera sistemática durante casi 7 años, utilizando estructuras financieras complejas diseñadas específicamente para ocultar movimientos de dinero hacia cuentas personales en paraísos fiscales extranjeros. Las cantidades, acumuladas gradualmente para evitar levantar sospechas evidentes, ascendían a sumas que superaban ampliamente cualquier estimación inicial que Diego hubiera podido imaginar. «Llevas años robándome», dijo Diego, enfrentando nuevamente a Sebastián en el mismo despacho donde semanas atrás había confrontado por primera vez la traición relacionada con Elena. «No solo destruiste mi matrimonio, sino que también has estado destruyendo silenciosamente mi empresa». Sebastián, ya sin ninguna posibilidad realista de negar las pruebas documentales presentadas frente a él, intentó inicialmente justificar sus acciones argumentando dificultades financieras personales, inversiones fallidas y la necesidad desesperada de mantener un estilo de vida que consideraba merecido tras años de trabajo dedicado a la empresa. «Tú tenías más que suficiente, Diego», argumentó, con un tono que pretendía sonar razonable, pero que únicamente revelaba la profundidad de su propia corrupción moral. Nunca te hubiera afectado realmente esas cantidades. No se trata únicamente del dinero, respondió Diego, sintiendo que la indignación crecía con cada palabra pronunciada por su antiguo amigo. Se trata de la confianza absoluta que te entregué durante años. Confianza que utilizaste para destruir todo lo que valoraba: mi matrimonio, mi empresa y casi la relación con mi propio hijo. La conversación reveló además otro detalle perturbador. Sebastián había sido consciente, desde el momento mismo en que Elena quedó embarazada, de que el bebé probablemente era suyo, pero decidió permanecer en silencio, permitiendo que Diego criara a Mateo creyéndolo su hijo biológico, mientras él continuaba beneficiándose tanto de la sociedad comercial como de la relación secreta con Elena hasta el trágico momento de su muerte durante el parto. «¿Cómo pudiste quedarte callado todo este tiempo?», preguntó Diego, sintiendo que cada nueva revelación profundizaba aún más la herida emocional que ya creía haber alcanzado su límite máximo de dolor tolerable. Sebastián no encontró palabras suficientes para justificar completamente aquella decisión, consciente finalmente de que su silencio cobarde durante meses, sumado al robo sistemático de fondos empresariales, representaba una traición mucho más profunda que cualquier infidelidad pasajera relacionada únicamente con asuntos sentimentales. Diego procedió legalmente contra Sebastián,
presentando cargos formales por fraude financiero y malversación de fondos, decidido a no permitir que la amistad pasada sirviera como excusa para evitar las consecuencias legales correspondientes a años de traición sistemática. La noticia, una vez conocida públicamente dentro de los círculos empresariales relevantes, generó conmoción significativa, marcando definitivamente el fin de la reputación profesional que Sebastián había construido cuidadosamente durante años. Mientras todo este proceso legal y emocional se desarrollaba, Carmen continuaba siendo la única presencia estable y genuinamente preocupada por el bienestar de Mateo dentro de aquella mansión, convertida en escenario de revelaciones devastadoras una tras otra. No mostraba interés alguno en los aspectos financieros ni legales de la situación, enfocándose exclusivamente en proporcionar al pequeño la estabilidad emocional que tanto necesitaba en medio de aquel caos generalizado que, afortunadamente, todavía no comprendía completamente debido a su corta edad. Diego, observando día tras día aquella dedicación constante e incondicional, comenzó a comprender con una claridad creciente que las personas en quienes más había confiado durante años, su esposa, su mejor amigo, su prometida, resultaron ser precisamente quienes más profundamente lo habían traicionado. Mientras la mujer más humilde de toda aquella historia, contratada originalmente solo para cuidar temporalmente a su hijo, había demostrado ser la única completamente honesta y desinteresada desde el primer día. Las semanas siguientes transcurrieron en la mansión bajo un silencio distinto al que había predominado durante los días más intensos de revelaciones devastadoras. Ya no quedaban secretos importantes por descubrir respecto a Elena, Sebastián o Victoria. Lo que quedaba ahora era el largo proceso de reconstrucción emocional, tanto para Diego como para el pequeño Mateo, quien, ajeno completamente a la complejidad de los acontecimientos que habían sacudido su pequeño universo familiar, continuaba creciendo con la misma necesidad básica e inocente de amor, estabilidad y cuidado constante. Diego pasaba ahora más tiempo en casa, delegando responsabilidades empresariales urgentes en gerentes de confianza mientras intentaba reconstruir, pieza por pieza, una vida que parecía haberse desmoronado completamente en cuestión de semanas. Observaba con atención renovada cada momento del día relacionado con Mateo, sintiendo que, paradójicamente, la ausencia de vínculo biológico no había disminuido en absoluto la profundidad del amor que sentía hacia aquel niño que había sostenido en sus brazos desde su primer respiro de vida. No me importa lo que digan los papeles, le confesó una noche a Carmen, mientras ambos observaban juntos a Mateo dormir tranquilamente en su cuna, iluminado suavemente por una pequeña lámpara nocturna. Yo estuve presente cuando nació. Yo lo sostuve primero. Yo soy su padre, sin importar lo que diga ninguna prueba de sangre. Carmen, escuchando aquellas palabras con una emoción contenida que apenas lograba disimular completamente, sintió un alivio profundo al comprender que Diego finalmente había logrado separar en su propio corazón el dolor de la traición de Elena y Sebastián del amor genuino que sentía hacia el niño que ambos habían criado, cada uno desde su propio rol durante aquellos meses cruciales. Eso es exactamente lo que importa, Diego, respondió ella con suavidad. La sangre no construye una familia. El tiempo compartido, los cuidados constantes, las noches de desvelo preocupándose por su bienestar, eso es lo que realmente forma un vínculo verdadero. Mientras Diego continuaba procesando emocionalmente toda la situación, comenzó también a observar con mayor claridad algo que en medio del caos de las semanas anteriores no había logrado apreciar completamente. La manera en que absolutamente todas las demás personas involucradas en aquella historia familiar
habían priorizado constantemente sus propios intereses personales por encima del bienestar genuino de Mateo. Elena había mantenido su relación secreta sin considerar las consecuencias emocionales que eventualmente recaerían sobre su propio hijo. Sebastián había permanecido en silencio cobarde, beneficiándose simultáneamente de la sociedad comercial y de la relación oculta, sin asumir nunca responsabilidad alguna hacia el niño que sabía perfectamente que era suyo biológicamente. Victoria había utilizado a Mateo indirectamente como una pieza más dentro de su elaborado plan de venganza personal contra Sebastián, sin mostrar jamás una preocupación auténtica hacia el bienestar emocional del pequeño. Carmen, en cambio, había sido la única persona, desde el primer día tras el nacimiento de Mateo, cuya preocupación constante hacia el niño nunca estuvo motivada por intereses económicos, sociales o emocionales personales. Lo había alimentado durante las madrugadas más difíciles. Lo había consolado durante episodios de fiebre que mantuvieron a todos los demás en la casa completamente ajenos a la gravedad de la situación. Había aprendido a reconocer cada uno de sus llantos distintivos, diferenciando entre hambre, cansancio, dolor o simple necesidad de contacto físico cariñoso. ¿Sabes?, le dijo Diego una tarde, mientras observaban juntos a Mateo intentando dar sus primeros pasos torpes hacia un sillón cercano. Durante todos estos meses de caos, de mentiras descubiertas, de traiciones reveladas una tras otra, tú has sido la única persona constante, la única que realmente ha pensado siempre primero en él. Carmen sonrió levemente, sintiendo el peso emocional de aquel reconocimiento sincero después de meses de sentirse, en ocasiones, invisible dentro de la dinámica familiar de la mansión. Lo amo como si fuera mío, Diego, respondió con sinceridad absoluta. Desde el primer día que lo sostuve entre mis brazos, supe que mi propósito sería protegerlo, sin importar lo que sucediera alrededor. Esa conversación marcó, sin que ninguno de los dos lo reconociera completamente todavía en ese momento, el inicio de una transformación profunda en la manera en que Diego comenzaba a observar a Carmen. Ya no la veía únicamente como una empleada cuidadosa y confiable, sino como una presencia esencial, insustituible, cuya bondad genuina contrastaba dramáticamente con la frialdad calculadora que había caracterizado a todas las demás personas adultas involucradas en aquella historia de traiciones entrelazadas. Los antiguos empleados de la mansión, observando discretamente esta dinámica renovada entre Diego y Carmen, comenzaron a notar también pequeños cambios sutiles. La manera en que Diego buscaba constantemente su opinión respecto a decisiones relacionadas con Mateo, la forma en que ambos compartían silencios cómodos durante las tardes tranquilas en el jardín, la confianza creciente que se desarrollaba naturalmente entre ellos, completamente distinta a la artificialidad calculada que siempre había caracterizado la relación entre Diego y Victoria. El proceso legal contra Sebastián avanzaba lentamente a través de los tribunales correspondientes, mientras Diego intentaba mantener cierta normalidad dentro de la mansión, especialmente por el bienestar emocional de Mateo, quien comenzaba ya a mostrar las primeras palabras balbuceantes que tanto emocionaban a toda la casa. Carmen permanecía como una presencia constante, no solo en la vida del niño, sino gradualmente también en la vida cotidiana de Diego. Las tardes compartidas en el jardín se convirtieron en una costumbre silenciosa que ninguno de los dos había planeado conscientemente, pero que ambos esperaban con una anticipación creciente que comenzaban apenas a reconocer abiertamente. Diego
Encontraba en la presencia tranquila de Carmen un refugio emocional que contrastaba completamente con la tormenta de traiciones, mentiras y manipulaciones que había experimentado durante los meses anteriores. ¿Cómo logras mantener siempre esa calma?, le preguntó una tarde, observándola mientras preparaba pacientemente la merienda de Mateo, cortando pequeños trozos de fruta con una dedicación meticulosa. Después de todo lo que ha pasado en esta casa, después de cómo te trataron cuando te despidieron injustamente, sigues mostrando la misma bondad de siempre. Carmen levantó la mirada, sorprendida ligeramente por la pregunta directa, pero también conmovida por la sinceridad evidente detrás de ella. No tendría sentido cargar con rencor, Diego, respondió, con la simplicidad característica que siempre había definido su manera de enfrentar la vida. El rencor no construye nada bueno, solo destruye lentamente a quien lo carga. Diego permaneció en silencio varios segundos, observándola con una atención que ya no se limitaba únicamente a agradecimiento profesional. Algo dentro de él, algo que llevaba semanas formándose lentamente sin que se atreviera completamente a nombrarlo, comenzaba a tomar una forma más clara y definida. Carmen, quiero que sepas algo, dijo finalmente, con una vulnerabilidad poco habitual en su voz. Estos meses, en medio de todo el caos, de descubrir todas las mentiras que rodeaban mi vida anterior, tu presencia ha sido lo único que realmente me ha dado paz genuina. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba ligeramente, consciente de que aquella conversación se acercaba peligrosamente a un territorio emocional que durante meses había evitado considerar completamente, temerosa de malinterpretar gestos de gratitud profesional como algo más profundo. Diego, yo solo he hecho mi trabajo, respondió, intentando mantener cierta distancia prudente, aunque su propia voz delataba una emoción contenida similar a la de él. No, ha sido mucho más que trabajo, insistió Diego, acercándose ligeramente. Ha sido la única persona honesta en mi vida durante el último año, la única que nunca buscó nada a cambio, salvo el bienestar genuino de Mateo. Y sin que yo me diera cuenta completamente, también te has convertido en alguien fundamental para mi propio bienestar emocional. El silencio que siguió se cargó de una tensión emocional distinta a todas las anteriores experimentadas durante aquellos meses turbulentos. Una tensión cálida, esperanzadora, completamente alejada del dolor y la traición que habían dominado la mansión durante tanto tiempo. Tengo miedo de que esto sea simplemente la confusión del dolor reciente, admitió Carmen finalmente, con honestidad valiente. No quiero ser solamente un refugio temporal mientras procesas todo lo que ha pasado, Diego. Merezco algo más sólido que eso. Y Mateo también merece estabilidad real, no incertidumbre emocional. Diego asintió, comprendiendo completamente la validez de aquella preocupación. Tomó la mano de Carmen suavemente, con un gesto que pretendía transmitir sinceridad absoluta más allá de cualquier palabra adicional. No es confusión, respondió con firmeza tranquila. He tenido meses para reflexionar sobre quién realmente ha estado a mi lado durante todo este proceso doloroso. No fue Victoria, que utilizó mi dolor para sus propios planes de venganza. No fue Sebastián, que me traicionó de las maneras más profundas posibles. Fuiste tú, Carmen, desde el primer día, sin pedir nada a cambio jamás. Con el paso de las semanas siguientes, aquella conversación inicial se transformó gradualmente en una relación que crecía con la misma paciencia y solidez con la que Carmen había cuidado siempre a Mateo, sin prisa innecesaria, basada completamente en respeto mutuo, confianza genuina y un cariño que se profundizaba naturalmente a través de la convivencia diaria compartida.
Mateo, observando desde su perspectiva infantil inocente, simplemente disfrutaba viendo cómo las dos personas que más amor le brindaban constantemente comenzaban a compartir también momentos de cercanía evidente entre ellos, sin comprender completamente todavía la complejidad emocional detrás de aquella transformación, pero sintiendo instintivamente la calidez creciente de un hogar que, después de tanto dolor, comenzaba finalmente a sanar genuinamente. La mañana en que Diego decidió formalizar legalmente su paternidad hacia Mateo, convocó a su abogado de confianza temprano, antes incluso de que el resto de la mansión despertara completamente. Había reflexionado profundamente durante semanas sobre aquella decisión, pero ya no sentía ninguna duda al respecto. Ningún resultado de laboratorio podría jamás definir el verdadero significado de la paternidad que había construido día tras día junto a aquel niño desde su primer respiro de vida. Quiero iniciar el proceso de adopción legal completa, le indicó al abogado, con una determinación absoluta que no dejaba espacio para reconsideraciones. Mateo es mi hijo, sin importar lo que digan las pruebas biológicas. Quiero que esto quede establecido legalmente para siempre, sin ambigüedades futuras. El proceso legal avanzó con relativa rapidez, considerando los recursos disponibles de Diego y la ausencia de oposición por parte de Sebastián, quien, enfrentando ya consecuencias legales severas por el fraude financiero descubierto, no mostró ningún interés genuino en reclamar derechos paternales hacia un niño al que nunca había tratado con la dedicación y el cuidado que Diego le había brindado consistentemente desde su nacimiento. Una vez completado formalmente aquel proceso, Diego sintió que una pieza fundamental de su vida finalmente encontraba la estabilidad definitiva que tanto necesitaba después de meses de incertidumbre devastadora. Mateo era, ahora también legalmente, completamente suyo, sin ninguna duda posible que pudiera resurgir en el futuro para amenazar aquel vínculo construido sobre amor genuino más que sobre coincidencias biológicas. Con esa base sólida, finalmente establecida, Diego comenzó a planificar cuidadosamente el siguiente paso importante que llevaba semanas considerando con profunda seriedad. Una tarde de domingo, aprovechando que Mateo dormía tranquilamente su siesta habitual, organizó una pequeña reunión íntima en el jardín trasero de la mansión, decorado discretamente con las flores favoritas de Carmen, descubiertas gracias a conversaciones casuales mantenidas durante los meses anteriores. Cuando Carmen llegó al jardín, esperando simplemente una tarde tranquila, compartiendo café como tantas otras veces anteriores, encontró a Diego esperándola con una expresión nerviosa que contrastaba notablemente con la seguridad empresarial que normalmente proyectaba en su vida pública. Carmen, comenzó, tomando ambas manos de ella entre las suyas con delicadeza. Llevo meses pensando en cómo decirte esto correctamente. Has sido la persona más honesta, más cariñosa y más genuina que ha entrado en mi vida y en la de Mateo durante este último año tan complicado. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba significativamente, comenzando a comprender hacia dónde se dirigía aquella conversación cuidadosamente preparada. Quiero que formes parte de nuestra familia de manera permanente, no solo como cuidadora extraordinaria de Mateo, sino como mi compañera de vida, continuó Diego, arrodillándose suavemente frente a ella, mientras extraía una pequeña caja de su bolsillo. Carmen Rodríguez, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas que llenaron los ojos de Carmen en ese momento no eran de tristeza, como tantas otras derramadas durante los meses anteriores de dolor e incertidumbre, sino de una felicidad profunda que apenas lograba contener completamente. Sí, Diego, respondió finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Sí, quiero formar parte de esta familia para siempre. La noticia se extendió rápidamente entre los empleados antiguos de la mansión, quienes recibieron la noticia con genuina alegría, recordando con cariño cómo Carmen siempre había tratado a todos con respeto y calidez,
completamente distinta a la frialdad calculadora que Victoria había proyectado constantemente durante su breve periodo en la casa. Sebastián, mientras tanto, enfrentaba ya las consecuencias legales correspondientes a años de fraude financiero sistemático, perdiendo no solo su libertad temporal mientras esperaba sentencia definitiva, sino también cualquier posibilidad de reconstruir alguna vez la reputación profesional que había destruido completamente a través de su propia codicia y deslealtad prolongada. Meses después, en una ceremonia íntima celebrada en el mismo jardín donde Diego le había propuesto matrimonio, Carmen se convirtió oficialmente en su esposa, rodeada de los pocos pero genuinos amigos y familiares que habían permanecido leales durante toda aquella tormenta de revelaciones devastadoras. Mateo, ya caminando con mayor seguridad y pronunciando sus primeras palabras claras, observaba la ceremonia desde los brazos de uno de los empleados más antiguos de la casa, ajeno completamente a la complejidad emocional que había precedido aquel momento de felicidad genuina. Diego, observando a su nueva esposa durante aquella ceremonia simple pero profundamente significativa, comprendió finalmente que la verdadera familia nunca se construye sobre la base de apellidos compartidos o vínculos biológicos exclusivamente, sino sobre cimientos mucho más sólidos, honestidad constante, cuidado genuino y un amor que permanece firme incluso cuando todo lo demás alrededor se desmorona completamente. Carmen, ya no como simple empleada, sino como esposa y madre legítima de Mateo, había encontrado finalmente, después de meses de incertidumbre dolorosa, el hogar permanente que tanto merecía, demostrando con su propia historia que algunas de las familias más fuertes y genuinas nacen precisamente del amor incondicional y no necesariamente de la sangre compartida. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas, lugares o acontecimientos es mera coincidencia.